qué le importa si esta fue la peor tragedia del ejército? ¿A qué le importa que esta sea la peor tragedia de mi vida? Estas palabras de la señora Ernestina parecen la introducción necesaria para que Kevin hable. Aunque sea expresado en primera persona, el comentario se refiere tanto a ella como a Kevin, quien lo acepta como un permiso para declarar. Sí, dice Kevin sin levantar la cabeza, sostenida entre sus manos, codos sobre las rodillas, piernas abiertas. Sus ojos miran el listón de madera entre sus zapatillas paralelas. Nelson, su padre, Juanjo y su tío Rolando han caminado desde el barrio Las Ánimas hasta la casa de 2 pisos de la señora Ernestina en Isla Teja, muy cerca del jardín botánico. La caminata les ha requerido de prácticamente una hora. Nelson piensa que él podría haberla hecho mucho menos tiempo, y sin la necesidad de abrir y cerrar paraguas infinitas veces. Si hubiera ido solo, habría trotado y prescindido de los paraguas que su padre y tío parecen atesorar. Habría usado su impermeable con capucha. Antes de salir, Nelson le preguntó a su padre la dirección de la señora Ernestina para encontrar la ruta más conveniente en su celular, pero ni su padre ni su tío confían en esa información, o más bien, no les interesa la ruta más corta. Ellos se proponen caminar cada día distancias largas. Juanjo promueve todos los paseos posibles para que su hermano ejercite. Se mueva un poco, respira aire puro. Por otra parte, Nelson no sabe que el camino que privilegia a los viejos está protegido por muchos árboles que atenúan el viento. Algunos hasta protegen de la incipiente lluvia. Nelson detectó en el rostro de su padre un gesto de mofa cuando acercó la pantalla iluminada para enseñarle las direcciones del trayecto. Es obvio que las piernas de un joven de 25 años no se pueden comparar con las de 2 sesentones que dejaron el ejército hace tantos años. Pero desde que volvió de Santiago, dado de baja, a Nelson le desagrada mucho esta expresión, y con la autoestima por el suelo, ha debido cambiar sus expectativas. Esto también es extraño, porque si tuviera que responder, Nelson no sabría precisar cuáles eran sus aspiraciones en Santiago. Por lo tanto, bajar las expectativas tampoco es un juicio que pueda dimensionar, mucho menos visualizar. Lo concreto es, Nelson debe adaptarse a esta nueva etapa con humildad y gratitud, volver a Valdivia, después de su experiencia en las calles asquerosas de Santiago, pasadas a gas lacrimógeno y salpicadas por balines. No estaba en sus planes. Lo que jamás imaginó Nelson es que sería enviado a Corral para cuidar de un teniente o mayor. Eso tampoco se lo especificaron. Anciano, recluido en una residencia de adultos mayores. Para cualquiera esto es un castigo, pero los oficiales no lo plantearon de esa manera. Hablaron de la ley de transparencia, de sumarios y otras cosas. Así y todo, Nelson entiende que cometió más de un error. Qué irónico que su talento, su buena puntería, terminara siendo su propia condena. La casa de la señora Ernestina tiene un living grande y una chimenea que contiene un fuego esplendoroso, algo impensable en Santiago. De las paredes cuelgan varios cuadros, paisajes. Nelson piensa que Kevin podría ser hijo de la señora Ernestina por el modo en que se relacionan y hablan. Pero antes de salir, Juanjo le ha dicho que el hombre, cerca de los 40 años, no es ni siquiera un pariente de ella. Juanjo advirtió, Kevin era el mejor amigo de su hijo, Arturo, que murió en la tragedia de Antuco. Mejor que no preguntes mucho. Solo te vas a dar cuenta de lo que pasa. ¿Vamos? La señora Ernestina es muy puntual. Antes de cerrar la puerta de la peluquería, que es el primer piso de la casa en la que Juanjo y su hermano Rolando viven, agregó, ¿llevas pañuelos? Antes de entrar a su casa debemos limpiarnos los zapatos. Al ver que su hijo calzaba zapatillas deportivas blancas, sonrió. ¿De lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, papá? Juanjo sintió electricidad dentro de su boca, la lengua tocando un nervio. Se mordió el interior de sus mejillas, tenso. De lo que quiere, de lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? No entiendo. Por eso te digo, ya vas a ver. Pero dame algún adelanto, algo por lo menos. Bueno, no sé. Pero tú ya sabes que la casa en la que vivimos es de ella. Ella nos la arrienda.
o sea, nosotros, al instante agrega, aparentando distracción, me está doliendo una muela. Y este es el comienzo del libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Corral, la nueva novela de Nicolás Poblete Pardo, libro editado por Editorial Cuarto Propi, que muy amablemente aceptó una vez más compartir palabra con este podcast. Nicolás, muchísimas gracias una vez más por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. No, muchísimas gracias a ti y a los traficantes por interesarse nuevamente en conversar sobre mi narración última. Gracias. Y aquí hablar directamente de esta nueva novela que salió aparejada con un poemario. Mm, Y bueno, primero celebrar la novela porque tiene un tono de thriller político, mm, novela negra, un poco nuboso quizás como por los mm, parajes donde transita la ujú. historia. Y hablar de la idea, ¿cómo nace Corral? Em, la verdad es que no me acuerdo mucho. Lo que sí ocurrió fue que lo de Antuco surgió después. No fue el primer, digamos, la primera inspiración para esta narración. Eh, Más bien yo estuve pensando mucho tiempo en relaciones que no son necesariamente muy convencionales, como puede ser, eh, como puede detectarse en ese párrafo que tú leíste, donde el primer capítulo y los primeros párrafos donde se presentan a todos, prácticamente todos los personajes, ¿no? Se presenta la acción y a todos los personajes que van a llevar adelante esta acción. Y ahí leíste esa parte donde se comenta que desde la perspectiva de Nelson, que es el protagonista, que la señora Ernestina y Kevin, que es este hombre de 37 años, un poco menos de 40 años, y la señora Ernestina tiene unos 58 años, no es muy mayor, pero debido a que ha perdido a su hijo en la tragedia de Antuco, está muy avejentada, voluntariamente avejentada. Y este chico, que es el que, bueno, no es un chico, es un adulto ya, un adulto de casi 40 años, era amigo de él y toda esa información que tú comentaste está en la primera parte y ellos efectivamente, señora Ernestina y Kevin tienen una relación que es una relación de pareja realmente, pero uno no la catalogaría así de buenas a primeras porque por la diferencia de edad, por la diferencia en jerarquías de ellos, él también trabaja para ella, entonces hay un digamos, una diferencia en ese sentido también. Entonces, por una parte fue la idea de hablar de estas parejas un poco menos convencionales, como también lo es esta pareja de estos dos hermanos mayores de 60 años, que son los dos carabineros viviendo juntos. Ellos realmente funcionan como una pareja en todo orden de cosas, viven juntos, cocinan, compran, y en el momento en el que uno de ellos vislumbra la posibilidad de el éxodo, de salir de esa situación, porque quiere más riquezas y quiere un pasar un poco más promisorio, el otro se empieza a enfermar y quiere anclarse a toda costa como una garrapata am, a este hermano, ¿no? Entonces también es una pareja curiosa en ese sentido. Eh, y luego hay otras parejas minoritarias en la novela, pero romper el esquema de la pareja tan evidente, incluso más allá de la evidencia del mismo género, ¿no? Entonces, eso fue un tipo de inspiración que puede responder tu pregunta, cómo surgió, ¿no? Y de ahí fueron entrecruzándose varias otras cosas. eh, que por supuesto son parte de las preocupaciones que todos como chilenos, yo creo que esta es una novela bien chilena, tenemos, ¿no? En términos históricos, siempre es importante para mí poner un marco histórico concreto, realista, anclado a una o una serie de eh, eventos históricos que han sido importantes, eh, que han sido relevantes para mucha gente
y también para uno mismo de manera más subjetiva, como puede serlo el estallido social, que es algo que nosotros por distancia histórica vivimos, ¿no? De una u otra forma. Pero también nosotros somos productos de la colonia, que es la colonia española, y que se ve en la novela a través de los fuertes que hay ahí, en Corral, en Valdivia, en Niebla. La red de fuertes está presente también. Hablar de esa realidad eh, como colonia, ¿qué somos, no? ¿Qué productos somos partiendo por la lengua que hablamos? Eh, y por otra parte, fue hablar de jerarquías. Eso es una gran, un poco lo que te comentaba antes, es una gran temática, creo yo, es la jerarquía en nuestra sociedad y sobre todo en la sociedad chilena y en particular en el área militar, que la jerarquía es muy, digamos, estricta. Entonces también se cruzó con esos aspectos que te comento y el estallido en el sentido más, digamos, a modo de ejemplo del estallido, tomamos el caso de este chico de 25 años que es dado de baja porque él es una de las personas que disparó a los ojos, ¿no? Esa catástrofe y ese particular crimen de disparar a los ojos que vimos tanto en el estallido ha quedado rondando en nuestras psiques, yo creo. Claro, alguna vez, no recuerdo con quién lo hablé, pero respecto de esto del cegar, es como, por alguna Mm, forma, no, creo que alguna vez, no, lo hablé con Lina Meruana alguna vez, respecto, mm, porque ella lo ocupó perfecto del tema de cegar un poco la historia. Claro, aquí claro, ocupa literalmente de que se le estaba cegando a muchachos y muchachas que se estaban manifestando. Y también como ese grito de que la única forma de borrar la historia de que nadie la cuenta es como, le disparamos a los ojos. sí, es terrible eso. Ella, claro, tiene su libro Zona Ciega, se llama, donde Ese también, mismo. bueno, son como, está hecho de especies de, ¿cómo se llama esta, no, ¿cómo se llama este tipo de narración que son como aforismos? Ujú. Y ahí ella comenta eso, sí. Y, Mm, y cómo tomar ese... uno tiene este tipo de hechos como el estallido social, el desastre de Antuco, mm, la historia de Valdivia con su terremoto, eh, tener ese hilo conductor que uno piensa tan absolutamente lejanos cada uno en la mm, historia, por lo mm, menos calendario, pero sí. unen bastante bien en la Mm. historia. Sí, es verdad lo que tú dices. Ahí hay un personaje que es bastante protagónico también, que es Don Manolo. Él es el anciano que está en esta residencia para adultos mayores y esa es la tarea que le encomiendan a Nelson a modo de castigo. Entonces, este señor es bastante mayor y ha pasado por una serie de eventos. Entonces, eso también te permite hablar de décadas atrás en la historia. Em, yo creo que claro, como dices tú, cronológicamente están disociados los tiempos, pero pienso yo, cada vez tengo más conciencia de esto, que la historia bueno, nosotros somos parte de ella aunque tratemos de ignorar, ¿no? O de, o de considerar que, oye, pasó tanto tiempo, olvídate de esto, oye, ¿hasta cuándo con el mismo tema? O, sabes que ya, el pasado es el pasado, déjalo en el pasado, pero eso no es así. Y incluso al nivel que, un ejemplo mucho más extremo es el de la colonia española, el de los fuertes, pero si piensas, tampoco es tan lejano históricamente dentro de lo que somos en la humanidad, realmente es una pizca de tiempo. Y los traumas históricos son muy difíciles de asimilar en una sociedad. Necesitas varias décadas para asimilarlo. Entonces yo creo que está todo muy encima de nosotros todavía. Por ejemplo, cuando yo estudié en el colegio, los cursos de historia nos enseñaban, bueno, nada posterior nada anterior, digamos, a la dictadura, ni siquiera se nombraba. Entonces ahí tú ves cómo la historia tiene sus tiempos, pero también vuelve, ronda, como el retorno de lo reprimido, un poco.
Y en la novela en particular creo que puede, como lo que dices tú, que funciona bien en el sentido de que todos tienen alguna relación con eso, de una u otra manera. E incluso el paisaje mismo tiene relación con eso porque todavía contiene los fuertes que fueron eh, construidos durante la colonia. Y luego tenemos al anciano que fue el que estuvo a cargo de la reconstrucción de Valdivia en el terremoto del 60 y los otros episodios históricos que son más recientes. Entonces, es posible también verlo como una clase subjetiva, periférica, oblicua de historia, en algún sentido. Y quiero hablar de la construcción de los personajes. Es la visual que tuve, por lo menos. Ahí me corregirás o no. Siento a hombres con aires muy banales, muy como de lo primigenio del ser humano, versus mujeres con con altas profundidades, Ujú, o mujeres con mujeres fuertes, me refiero. ujú, ujú, ¿Cómo fue darles ese aire a ellos? ujú. Exactamente, eso fue un poco deliberado. Sí, me interesa mucho la creación de personajes, y por eso para los personajes masculinos que vienen de la instrucción militar, tuve que investigar harto porque no es algo que yo era muy ignorante en esa materia. Entonces ver un poco cómo es una persona que pasa por esa instrucción, un hombre. En esa época simplemente no había mujeres en esa área. Cómo tu instrucción va moldeándote, o ayudándote, proveyéndote capacidades para batírtelas en la vida después, ¿no? Y eso es bastante, eh, te- influye bastante, es bastante influyente, te domestica en tu actitud, ¿no? Y estos hombres en particular son, como dices tú, unas personas más silvestres en ese sentido, no son personas que van a, em, no, más bien no es que no puedan profundizar, sino que no quieren entrar en esa zona. Em, Son ese tipo de personas que dices, es que no quiero hablar de esto, prefiero, ¿qué es lo concreto? ¿En qué consiste esto? ¿O cuánto? ¿Sabes? En vez de cómo o profundizar en un cómo, es más bien qué pasa acá. Y por otra parte, los personajes femeninos en general, yo creo, son más profundos porque en general, estas son generalizaciones. Las mujeres recurrentemente tienen que echar mano de recursos un poco menos oficiales, que no están, porque tienen poco acceso al poder, eso es evidente, y como sabemos, la paridad es algo que no se va a conseguir, por lo menos no en nuestras vidas. Entonces tienen que buscar estrategias para burlar un poco el oficialismo del poder, y por eso también tú tienes generalmente las mujeres son las que están en el área de el esoterismo, la brujería, mujeres que sacan el tarot, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, son unas formas de alcanzar ciertos poderes burlando el poder oficial al que no puedes acceder, que te ha sido vetado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres están más preparadas, tienen más recursos para lidiar con situaciones más duras, siento yo. Y aquí vemos que precisamente estas mujeres vienen un poco de vuelta porque tienen un capital emocional mucho más profundo que estos hombres, han entrado en esas zonas más oscuras. Y, y también tienen el poder que el poder más importante actualmente en nuestra sociedad es el dinero. Así que ella, la señora Ernestina, tiene el poder del dinero. Entonces, ella es realmente una superpoderosa y llega a tal nivel su poderío que ella también tiene la capacidad de comunicarse con otras especies, con animales, ¿no? Entonces, eso también habla de la fluidez que podemos desarrollar con otras especies más allá de los contactos, de las convivencias humanas.
Sí, a mí, por supuesto, me identifican mucho más esos personajes que los otros. Sin embargo, creo que en una novela que está narrada en tercera persona, tú tienes que ser justo con todos los personajes, no solamente con los que a ti te convocan más espiritualmente. Y en la construcción y en la escritura del libro, o sea, uno piensa, tú tenías la idea y de pronto la idea del libro se transforma en este thriller político, mezcla novela noir, mezcla detalles oníricos, ahí de pronto lo pones en el papel y las ideas salen. Em, mm, no, yo generalmente lo que hago es que tomo muchas notas. Escribo mucho, tomo muchas notas durante un largo periodo de tiempo. Luego investigo cosas que no conozco, como en este caso la cosa más, documentarme un poco y ahí me ayudó un amigo que trabaja con carabineros, de hecho. Entonces me ayudó un poquitito en el léxico y también me sugirió una bibliografía. Entonces ahí yo leí mucho. Leí la biografía de un mayor retirado donde contaba su historia y ahí me crucé con lo de Antuco, que por supuesto yo lo conocía, pero fue así como ingresó. Y, y después tengo una idea de una secuencia y una resolución. Entonces es más bien un trabajo más formal en ese sentido de la arquitectura. Pues lo que me pasa a mí, creo que esto es frecuente, es que cuando ya estás con eso, muchas cosas pueden ingresar, ¿no? Es un poco como una inspiración o estás me imagino que en otros trabajos artísticos es lo mismo. Estás ahí, a pesar de que tienes tus reglas, donde vas a narrar en un determinado formato. Por supuesto que después empiezan a empezar cuestiones, ideas, detalles de algún personaje o una frase que te queda dando vuelta. Esta frase corresponde a este personaje y no a este, por ejemplo. Entonces es así un poquitito el proceso, pero es largo, la verdad. Conversamos con Nicolás Poblete, autor de Corral, editado por Cuarto Propio. Quiero abordar a los hombres, pero respecto de la vulnerabilidad de los hombres que expones en el libro. ¿Qué tan difícil fue exponerlos ante el mundo, en el fondo, ante ante esta hombría reivindicada desde lo Mm. heroico? Ujú, ujú. Sí, ahí hay varios personajes hombres que son, bueno, el anciano, que representa ya como un poco la decadencia de la masculinidad, literalmente en su cuerpo eh, deteriorado, ¿no? Que está ya en un estado muy frágil. Entonces él solamente tiene discurso, pero su cuerpo no acompaña ese discurso. Y él representa esa cosa heroica del pasado impune, donde nadie te controla, ¿no? O sea, si tú no tienes a quién rendirle cuenta. Entonces, realmente es una forma de hablar de impunidad. Y luego están estos dos, el padre de Nelson y el tío, que viven juntos. Ellos son personas que no ascendieron en la pirámide militar, se quedaron ahí nomás y desarrollan sus oficios que aprendieron ahí. Que uno es, su sueño era ser director de una orquesta militar, pero no pudo, porque fuma mucho, entonces tiene y también él fuma para no serlo, ¿no? Como un auto boicot, un autosabotaje. Entonces eso habla de una persona que no quiere eh, superarse, no quiere avanzar en la vida, no está conforme con lo que tiene. Eh, o quizás no está conforme, pero lo acepta. Y el padre de Nelson, que es peluquero, se dedica a eso, también aprendió ese oficio en la escuela. Y claro, ellos no tienen, digamos, su discurso no es ni despectivo ni heroico, porque saben que eso no corresponde en su jerarquía. Ellos no pueden darse el lujo de jactarse de nada, porque no ascendieron.
Y por otra parte, Nelson tiene un amigo que es Pancho, que está en Santiago, que fue el otro carabinero joven que fue dado de baja. Y él sí que tiene un discurso muy tóxico que dice, pero dime que no te gustó pegarle a los ojos, dime que no te gustó. Y hay un momento en el que relata un episodio, Pancho, donde tiene que fiscalizar a una mujer que está borracha en su auto y la mujer es una mujer, una cabra joven de clase alta y lo mira, a pesar de estar borracha, lo mira así como que quién eres tú, picante. Un poco esa es la actitud de ella. Y él dice, no, aquí yo tengo el poder, así que yo te voy a agachar el moño a ti. Esa es un poco la actitud de él. Entonces vemos todos estos formatos de masculinidad y Nelson es una persona, nunca se explica muy bien, pero él tiene algún problema en su visión, tiene los ojos asimétricos. Y él, la verdad es que, fíjate que a pesar de todo, yo le tengo cariño a ese personaje porque hay un aprendizaje en él. Él es una persona que está abierta a aprender, a pesar de su bagaje. Entonces, en la escena que tú leíste, al principio parte con el living de la casa de ella y hay unos cuadros que ella pinta. Y él, en esa primera reunión, mira este cuadro y ve que hay unas rocas superpuestas en Valdivia, en el borde del río, o algo así, él piensa, que son unas rocas superpuestas, mojadas, húmedas. Y después de que cuando está terminando la reunión, él mira de nuevo y hay una descripción como que un cuadro tridimensional, ¿no? No todo el mundo puede ver esos cuadros tridimensionales. Tienes que hacer como un guiño para verlo y de repente se manifiesta esta tridimensionalidad. Y algo parecido le pasa a él porque cuando se van yendo dice, mira de nuevo el cuadro y dice, qué raro, no me había fijado. No son rocas, en realidad son lobos marinos que están en una ruma de lobos marinos durmiendo, o qué sé yo. Entonces, eso es una manera de decir, este personaje va a tener una iluminación, va a tener un aprendizaje, va a haber una evolución en su trayecto. Y también hacia el final de la novela, él, cuando cumple su cometido, va corriendo por el bosque y dice, hace como un acto de autocrítica y de autorreflexión que es muy profundo en él. Dice, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me falta a mí para ser lo que tengo que ser? ¿O qué es lo que no tengo que me impide ser completamente, plenamente? Entonces, eso para mí habla de, porque yo no quiero juzgar a ningún personaje, ¿no? Decir como, este es un Paco, facho, no quiero caer en esa cosa tan burda. Y de hecho, solamente las observaciones y críticas que se hacen son de un personaje con respecto a otro, pero no, la voz narrativa no hace eso. Entonces, por ahí van un poco los personajes masculinos que representan esos aspectos que tú señalabas. Y, y ya publicado, ya con el camino en librerías, ¿qué sensación te deja Corral? Súper buena, la verdad es que hay otra cosa que me han comentado y que me da un poco de nervio incluso, que es que hay una sincronía con lo de Putre, ¿sabes lo que pasó? Ujú. Entonces es como ha salido a relucir lo de Antuco producto de la catástrofe en Putre, ¿no? La tragedia de Antuco, como una forma de recalcar lo importante que es el aprendizaje, porque aquí parece que justamente lo que no ha habido es un aprendizaje en ese sentido, ¿no? Ver que se comete un error del mismo calibre, como dar una orden para una marcha que sabes que va a ser funesta por las condiciones meteorológicas y 19 años atrás lo dan Tuco y ahora esto mismo. Entonces, creo que no quiero decir que mi novela sea profética ni nada de eso, ¿no? Pero sí que es una forma, por eso te comentaba antes, como una clase de historia en un sentido más lateral, sí que es una forma de observar y quizás cuestionar qué pasa, por qué no ha habido ningún cambio al respecto. Eso por una parte, y he recibido muchos comentarios fuera del oficial, más allá del oficial. Entonces eso siempre es muy, muy bonito porque habla
de un interés de la gente real, genuino, espontáneo, que no tiene que ver con ganar ningún ticket en ningún diario, ¿sabes lo que te digo? Entonces, la verdad es que quedo con una súper buena sensación y han salido varias cosas buenas. Hay una crítica que realmente me llamó la atención, muy generosa de Antonio Rojas, en, salió en Revista Montaje, creo que salió. Y bueno, y una serie de otras cosas que han salido, así que quedo con una súper buena sensación. Y por supuesto ahí los incluye a ustedes, los traficantes que muy lealmente me volvieron a invitar. Mira, qué curioso. Tenía la pregunta de Corral y los muchachos de Putre, porque claro, tuvo Mm, el timing, no sé si mm, perfecto, pero el timing propiamente tal. O como mm, sale tu libro con atisbos, tu poemario, y de mm, pronto explota lo de Putre. Y también sí, el ejemplo claro de que, claro, Chile es como un corral encerrado en sus mm, miedos y en sus propios errores. Como nos encanta tropezar con la misma piedra, mm, ver mm, el caso Antuco repetido 20 años después y quizás 20 mm, años más adelante todavía, y no mm, aprendemos mm, y así nuestro corral se nos ha ido achicando. mm. Es desolador realmente lo que tú dices y en ese sentido, claro, estoy muy agradecido a Pablo Illanes también, que es otra persona que voluntariamente se ofreció a colaborar, muy buena onda. Entonces, él comentó lo que tú rescataste y me gustó también jugar con la palabra corral, más allá de la comuna de Corral en la región bueno, Valdivia, Corral, sino que también con el verbo de estar acorralado, como tú decías, y también el corral que le toca a Nelson fiscalizar, que es un corral literalmente eh, de animales, que son una gente que se va debajo de un puente en Barnechea con sus animalitos ahí porque los habían echado de su sitio. Y antes de degradarlo le dicen a él, tienes que ir a fiscalizar esto. Y él va y hay un corral de animales que se escapan a la calle, entonces puede ser un peligro. Ese es otro corral. Y también el corral que a veces tenemos nosotros cuando somos guaguas, te ponen en un corral. Entonces, son todas esas acepciones de cómo estamos acorralados por distintos frentes. Y en el caso del viejo, que está en corral y que está siendo cuidado por Nelson, versus Nelson y el corral que a él le tocó fiscalizar, también hay una gran ironía, porque estamos en la misma palabra, pero mi corral no tiene nada que ver con tu corral. Ujú. Y en los minutos que nos quedan, Nicolás, quiero darte las gracias por el tiempo, recomendarles Corral. eh, Qué adictivo, qué hipnótico, Mm. qué forma de ir de un hecho a otro, 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 y es como una gran caída al vacío, lo que vendría siendo este corral, para Mm. cualquier lector que tome el libro, se interese y quede maravillado por la portada, porque la portada es maravillosa. Em, Sí, Mariana Pardo la hizo, artista visual. Y en estos minutos finales, estos minutos finales son tuyos, Nicolás, para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Ujú. Bueno, yo estoy bien contento con este libro porque, claro, es más allá de, hay muchos dramas dando vueltas en el libro. Uno de ellos es el duelo. Yo creo que siempre es difícil enfrentarse al duelo, tanto si tú eres el protagonista como un espectador del duelo, ¿no? Pasa como, por ejemplo, cuando hay alguien muy cercano que alguien muere y tú dices, pucha, no sé qué decirle a esta persona. No, hay una falta de educación en nuestra cultura, yo creo, para lidiar con eso. Y el caso de la señora Ernestina que está viviendo un duelo muy duro, como es el de un hijo, posiblemente uno de los peores duelos, si es que no el peor. Ella lleva a cabo una serie de rituales para lidiar con eso y eso es muy, no solamente valorable, sino que es muy interesante como estrategia de supervivencia frente a una catástrofe de ese calibre. Entonces creo que el duelo es uno de los aspectos del libro que a mí más me atrae.
porque creo que hay tantos duelos como personas que pasan por ese proceso. Cada uno tiene su forma de apearse, ¿no? Por supuesto, las religiones tienen ritos que tú puedes seguir, pero no todo el mundo cuenta con esa posibilidad. Entonces, también me gustaría invitarlos a leer la novela desde ese lugar más, más brutal, pero también más tierno incluso. Y porque la novela, creo yo, que es entretenida de leer, o sea, es rápido de leer, es como el narrador en tercera persona que es, digamos, bien formal en ese sentido. Así que creo que es una lectura, como dices tú, hipnótica. Me encantó que dijeras eso, porque eso es como entrar meterte en un registro y ingresar en él y avanzar en la lectura, ¿no? Genial. Nicolás Poblete Pardo, autor de Corral, editado por Cuarto Propio en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Humberto.